inclinar nuestro rostro, hermanos, antes de estudiar la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer una oración. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu santo nombre, hoy y siempre, Padre, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque podemos congregarnos en tu casa este día. Gracias por cada una de las familias que a la distancia están conectadas en nuestras redes sociales. Gracias por aquellas familias que aún no vuelven a sus hogares después del periodo vacacional. Te suplicamos que los protejas, los bendigas, que disfruten al máximo, ya sea el lugar de recreación o bien a la familia con la que se encuentren. Que los que hemos llegado a tu casa nos gocemos, nos alegremos en adorarte, en escuchar tu palabra, en cantar, en traer nuestros diezmos y ofrendas, en convivir con los hermanos, Señor, que nos acompañan y en cuya compañía, Señor, hoy te decimos gracias, Padre, por este año de vida que hemos ya iniciado desde hace varios días. Nos encomendamos ante tu presencia para que tu palabra que va a ser enseñada en esta iglesia a los niños, a los adolescentes y jóvenes y también a todos aquellos que nos quedamos aquí en la capilla, Padre, sea de bendición. Habla con tu Santo Espíritu a nuestra mente, a nuestro entendimiento. Dame la capacidad de expresar con claridad lo que me has enseñado en la Biblia y que cada uno de los hermanos, Señor, comprendamos perfectamente tu palabra y que nuestro espíritu sea alimentado, animado, confortado, consolado según las necesidades de cada uno de nosotros y que al final salgamos gozosos, Señor, de tu casa. Te pedimos pues, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros. Si alguno viene enfermo, se siente mal, está agobiado, fortalécele, Señor, con tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y te damos muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 1 al 12. Libro de Santiago, de capítulo 1, versículos 1 al 12. El día de hoy, hermanos, el título de la predicación de hoy se llama Hablemos de la adversidad. Con base en este pasaje de la Biblia, quiero compartirles un tema, hermanos, que espero sea de bendición. Algunos podremos recordar lo que la palabra de Dios enseña y algunos aprenderemos detalles o cosas nuevas porque la palabra de Dios, dice la Biblia, es como un tesoro, ¿verdad? Donde un padre de familia entra y siempre puede encontrar cosas nuevas. Santiago capítulo 1. Si usted está allí, hermano, hermana, le ruego su atención al frente. ¿Todos aquí conocemos a las mariposas? Todos conocemos una mariposa. ¿Cuál es el proceso de nacimiento de una mariposa? Se envuelve a sí misma en un capullo y después de un tiempo determinado, la mariposa empieza a escarbar, empieza a hacer un pequeño orificio, hermanos, en ese capullo con el proceso, ¿verdad?, de empezar a salir. Pero ese proceso, hermanos, es un proceso rudo, es un proceso difícil, es un proceso, hermanos, que a la mariposa le provoca dolor. No es algo inmediato, le lleva muchas horas. La mariposa está encerrada allí en su capullo, sus alas están ya pegadas a su cuerpo, ya está desarrollada, pero aún no puede emprender el vuelo porque necesita salir de ese capullo, el cual empieza a escarbar, hermanos, durante segundos, durante minutos, incluso durante horas. Y yo te quiero hacer a ti una pregunta, hermano. Si tú en este momento tuvieras un capullo allí en tu casa y estás viendo que pasan las horas y las horas y las horas y esa mariposita de repente saca un poquito su alita y la ves que está allí esforzándose, ¿a qué serías tentado? A ayudarle. ¿Quién de nosotros no tomaría algo quizás suave, tal vez una navajita, unas tijeras o algo, con el propósito de decir, híjole, esta mariposa ha sufrido ya mucho tiempo, yo creo que tengo que ayudarle? Y más si te das cuenta que su cuerpecito se empieza a hinchar. Y tú dices, le voy a ayudar para facilitarle un poquito, y le ayudas, y finalmente la mariposa sale de su capullo. ¿Qué crees que pase cuando salga? Hermanos, si nosotros ayudáramos por aparente misericordia a esa mariposa a salir de su capullo, no permitiríamos que volara y estaría, hermanos, totalmente expuesta a la muerte. Porque Dios le dio la capacidad, hermanos,
a su cuerpo de luchar contra la adversidad que implica para este pequeño animal derribar ese capullo. Derribar ese capullo, hacer el edificio cada vez más grande y más grande, hace que su cuerpo genere ciertos fluidos, ciertas sustancias en sus alas con el proceso de que se vayan estirando, pero que en la medida en la que se vayan estirando, vayan agarrando la fuerza suficiente. Si nosotros le ayudamos, le vamos a hacer un daño. Necesitamos permitir que esa mariposa termine ese proceso por sí misma. Y cuando salga, hermanos, y cuando por sí misma salga después de horas y horas de enfrentar la adversidad que implica abrir ese capullo, entonces lo primero que va a hacer es que va a extender sus alas, que están fuertes, que están fortalecidas, y va a emprender el vuelo. Qué maravilloso, ¿no creen ustedes, hermanos? Qué maravilloso. Así es Dios con nosotros. Cada uno de nosotros como hijos de Dios, hermanos, una y otra vez, algunos muchas veces, o algunos muchas veces a la vez, o muchas circunstancias a la vez, como esa mariposa nos vamos a sentir encerrados en la adversidad y vamos a tener que aprender, hermanos, a derribar esas partes, ese capullo. A veces oramos a Dios y decimos, Señor, es que quita esta adversidad, quita esto que me está pasando, desaparécelo en este momento, ten misericordia de mí y quítalo, sin saber que eso que está ocurriendo nos está preparando, hermanos, para poder volar. Hablemos de la adversidad. Con base en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 1 al 12, hay 5 ideas que yo quiero desarrollar, hermanos, en esta mañana y que les pido, por favor, que ustedes vayan conmigo a la palabra de Dios. Voy a leer, vamos a ir leyendo la porción poco a poco a fin de irla meditando. Yo te invito a que no te sigas leyendo allí en tu Biblia, mejor pon atención. Me refiero después de haber leído, por supuesto. Santiago, capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Estamos allí? La palabra de Dios dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El primer punto que quiero tocar, hermanos, el día de hoy es que la adversidad llegará sin falta. La adversidad llegará sin falta. Cada uno de nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos de aprender, por ejemplo, aquellos que somos padres, a permitir que nuestros hijos se enfrenten sus adversidades por amor. Y Dios por amor va a permitir, hermanos, que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida enfrentemos una o varias adversidades. Dice la palabra de Dios, cuando os halléis en diversas pruebas. Eso significa que la adversidad en la vida de una persona y por consecuencia en la vida de un cristiano pueden ser de diverso tipo. Para algunos la adversidad puede ser económica, a lo mejor de repente lo perdemos todo, nos vamos a la quiebra o pasamos por una situación sin trabajo o el negocio no está fructificando lo suficiente y estamos luchando contra corriente, esforzándonos, luchando porque el dinero no alcanza. A lo mejor la adversidad para algunos pueden ser los conflictos en la casa, el conflicto con nuestros esposos, con nuestras esposas, y luchamos y batallamos y creemos que no vamos a poder. Llega el momento que como la mariposa, ¿verdad? Que ya está cansada, que está hinchada su cuerpecito, pero sabe que tiene que salir. Ella no planea quedarse allí, no planea en ningún momento darse por vencida. Puede llegar un momento en que tú veas que la mariposa pareciera que ya no puede, que ha decidido rendirse y quedarse allí. Y tú puedes esperar mucho tiempo y decir, creo que ya no puede, por eso necesito ayudarla. No, sabe que tiene que salir de allí y simplemente va a tomar las fuerzas necesarias, no importa lo hinchado que ya esté su cuerpo, que es parte del proceso, parte de lo que sucede en ese esfuerzo, y entonces cuando está lista, vuelve de nuevo. Y entonces puede ser familiar, puede ser con los hijos, puede ser académica, puede ser laboral, puede ser emocional, puede ser sentimental, puede ser algún rompimiento, no lo sé. Dice cuando se hallen en diversas pruebas. Santiago no está diciendo, hermanos amados, probablemente algún día de su vida vayan ustedes a pasar por una prueba y si es así, no, dice, ustedes van a pasar por diversas adversidades de diferente tipo. Lo deseable es que se nos avisara, pero no, siempre llegan en el momento menos esperado.
Muchas veces son inoportunas. A veces incluso nos llegan cuando no tenemos precisamente los recursos, cuando precisamente no tenemos la salud, o cuando creemos que no terminan las fuerzas. Y peor aún, lo deseable no solamente sería ser avisados para estar preparados, sino que lo deseable es que la adversidad llegara por lo menos una por una. Es como cuando alguien se va a pelear con otro y dice, bueno, pues con todos puedo, pero uno por uno, ¿no? No, se van todos juntos. La adversidad a veces es así. Es así, es económica y luego laboral y luego sentimental y luego emocional, o todas juntas, hermanos, a la vez. La palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios, vamos a la primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12, nos dice, nos recuerda una cosa. El apóstol Pedro está escribiendo a una multitud, a aquellos cristianos que estaban en la dispersión, que se habían quedado, aquellos creyentes judíos que no habían vuelto. Y él estoy en Pedro. ¿Sí les dije a Pedro, hermanos? Gracias. Corrijo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, le está hablando a aquellos hermanos que están pasando por adversidades. Y les dice algo que ustedes y yo sabemos, por lo menos algunos, y que vamos a recordar todos juntos leyendo la palabra de Dios. 1 Pedro 4, 12. ¿Listos? Dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Cuál es la advertencia o cuál es la exhortación que Pedro quiere dejar grabada en la mente de los creyentes, hermanos? Que no te sorprenda, que no te tome por sorpresa. Eso significa entonces, hermanos, que si la mariposa sabe de alguna manera, por la intuición que Dios le da, que lo correcto es encerrarse en ese capullo, esperar el tiempo adecuado y llegada la hora luchar para salir, prepararse de esa manera para poder mostrar la belleza de sus alas, el creyente tiene que estar preparado también en su vida cotidiana, sabiendo que en cualquier momento, en virtud de que no es avisado, va a llegar la adversidad. Hermano, hermana, hoy es el primer domingo de este año 2025 y por la gracia de Dios estamos aquí. Yo comentaba el domingo anterior que el 24 había sido bueno y que había sido bueno porque estábamos vivos, aunque habíamos enfrentado muchas cosas, todos o la gran mayoría. ¿Qué nos depara el 2025? Yo quisiera pensar que nos depara éxito, que nos depara alegría, que nos depara gozo, que nos depara todo lo mejor. Nadie te va a desear lo malo y yo no lo voy a hacer tampoco. Pero lo cierto es que la adversidad puede llegar también. ¿De qué manera nos estamos preparando nosotros? ¿De qué manera estamos fortaleciendo nuestra fe? ¿De qué manera, hermanos, estamos ejercitando nuestro espíritu para que cuando llegue la prueba no nos sorprenda? Tampoco significa que nos vamos a emocionar, pero en la medida de lo posible debemos de estar listos. Porque como dije hace rato, la adversidad puede llegar en equipo o en grupo o junta. Vayamos al Salmo capítulo 34, versículo 19. Hablemos de la adversidad, hermanos. La adversidad es algo que va a llegar sin falta. De tal manera que entonces, hermanos, no debemos de vivir preocupados. Tampoco se trata de decir, Señor, y en cualquier momento va a llegar. No, si tú y yo somos aprensivos, somos nerviosos, no vivamos con intranquilidad. No es el propósito de Dios, no es la manera correcta. Simple y sencillamente, en la medida en la que nosotros mantenemos una comunión íntima, diaria, continua, constante, consistente, fiel con Dios, nuestro espíritu se está fortaleciendo para que cuando llegue la prueba nos agarre, hermanos, si no totalmente preparados, por lo menos no desprevenidos, y sobre todo que no nos sorprenda, para no quejarnos contra Dios, para no reclamarle a Dios, para no olvidarnos de Dios. Porque cuando el creyente no se ha preparado y llega a la prueba, existe una alta probabilidad de que la poca fe que tiene la pierda. Pero no debería de pasar. Porque ¿qué les dije que hace la mariposa? ¿Se rinde? No. Lucha. De tal manera que si aún tú y yo no nos hemos preparado y la adversidad llegara hoy, retomemos las fuerzas necesarias para salir
y para enfrentarla. Salmos capítulo 34, la palabra de Dios, todos juntos, hermanos, dice así. ¿Sí están allí? Todos juntos, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Cuando Santiago, hermanos, el pasaje bíblico que estamos estudiando, escribió, se cree que Santiago, hermanos, es el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Recuerden que la Biblia no está organizada ni de manera cronológica ni tampoco por fecha de escritura. Tiene un orden. Está el libro más grande, que es Mateo, y el más pequeño, que es Judas, y esta parte, Apocalipsis, que son 22 capítulos. Entonces está simplemente desde el más grande al más pequeño. Así de simple, así de sencillo. Pero se cree que uno de los primeros libros, hay quien dice que la epístola de Pablo a Tesalonicenses o incluso Gálatas, aunque lo más seguro es que más bien fue el primer escrito de él, pero lo que sí hay, la mayor seguridad es que Santiago es el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Y cuando Santiago escribe el primer libro del Nuevo Testamento, sabe que los creyentes están pasando por adversidades y les dice: no se preocupen. Ustedes van a pasar por diversas pruebas. Y después de los años, hermanos, escribe Pedro y dice: no se sorprendan. Y después, hermanos, o más bien muchos años antes, siglos antes, porque el libro de Salmos se escribió aproximadamente en el 1000 antes de Cristo, es decir, 1000 años antes de Santiago, antes de Pedro, el salmista dijo: muchas son las aflicciones del justo. Porque él las estaba viviendo en carne propia. Él las estaba pasando, se le habían acumulado de hecho. Y dice: pero de todas ellas le librará Jehová. Punto número 2. Volvamos a Santiago capítulo 1. Hablemos de la adversidad, hermanos. Hablemos de la adversidad. La adversidad llegará sin falta. 2. La adversidad tiene un propósito. Dice Santiago capítulo 1, versículos 3 y 4. ¿Vamos bien, hermanos? Bien, la palabra de Dios dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice la palabra de Dios en Santiago que la prueba produce. Yo creo que Santiago, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, está animando a los creyentes y les está diciendo: ustedes van a pasar por diversas pruebas, por pruebas pequeñas y grandes de diversa índole, pero no se preocupen, porque la prueba, como el árbol de fruto, produce algo, y es algo bueno. Produce, dice la palabra de Dios. Así que la próxima vez que tú y yo, hermano, estemos enfrentando la adversidad, o si la estamos enfrentando ya, o la has venido enfrentando desde hace tiempo, quiero que tú te grabes en tu mente algo. Produce algo. Las pruebas tienen un propósito. Los hijos de Dios no debemos de verlas como molestias de parte de Dios, como insultos, como una manera en la que Dios, ¿verdad?, está queriendo acabar con nosotros. Las pruebas más bien, hermanos, son exámenes diseñados específicamente por Dios para cada uno de sus hijos, para fortalecer su fe. La adversidad que Dios permite que nosotros vivamos debe de ser vista por cada creyente, por cada mujer y por cada hombre como un examen que Dios ha preparado específicamente para cada uno de sus hijos con el propósito de fortalecer nuestra fe. Dios nunca va a buscar, hermanos, el destruirnos o el causarnos algún daño. Más bien, la adversidad es un instrumento de Dios para producir en nosotros las circunstancias, la fe, las características, las condiciones, el conocimiento necesario que nos lleve a crecer en la fe. Por eso, hermanos, en la imagen puse unas flores bellas, espero que se alcancen a distinguir. Porque eso es lo que produce, porque es algo bello, porque es algo hermoso, porque ese examen sorpresa que muchas veces llega, aquellos hermanos que tuvimos la oportunidad de ir a la escuela, a nadie nos gustaba cuando el maestro decía: a ver, guarden todo, examen sorpresa. No puede ser. ¿Qué le pasó a esta maestra el día? Decía por ahí alguien: ¿quién le pegó en su cabeza, no? Oiga, maestro, pero ¿cómo creen? No, saquen una hoja, pongan su nombre, examen sorpresa. ¿Para quién no sería sorpresa un examen, hermanos? Para el que está preparado. ¿Qué nos cuesta, hermanos? ¿Qué nos cuesta a las personas, a los niños, a los adolescentes, darle un repaso a los apuntes todos los días?
Estudiar durante la semana, durante el mes. Cuando lleguen los exámenes, entonces están a las 3, 4 de la mañana. Estamos, ¿verdad? Allí tratando de que nos entre todo, con los nervios, con el miedo, con el temor. Y cuando llegas al examen se te olvida todo, porque además el maestro parece que la tiene contra ti, se para allí. El acordeón ni cómo sacarlo, ¿verdad? Pero si ese alumno tomara tiempo suficiente para repasar sus notas, para hacer ejercicios, no pasaría nada, no habría ningún problema. ¿Por qué? Pues porque está preparado, porque tiene el conocimiento fresco en su mente. Eso es lo que Dios quiere. Entonces no son sorpresivos, porque ya la palabra de Dios dice que no te sorprenda, sino son instrumentos para producir en nosotros las circunstancias que necesitamos para crecer. Dios no está interesado en entorpecer nuestro crecimiento, al contrario, es alguien que nos va empujando, nos va empujando. ¿Por qué? ¿Qué quiere lograr el Señor en nuestra vida? Déjame decirte, hermano, hermana, que en el versículo 3 Santiago dice, sabiendo que la prueba. ¿Qué significa la palabra prueba que utiliza aquí, hermanos, Santiago? Es una palabra muy bonita. La palabra prueba, hermanos, dókimos en griego, es una palabra que describe un objeto que ha pasado por el fuego y que es de buena calidad. Los arqueólogos, hermanos, han descubierto en Medio Oriente vasijas que han durado durante mucho tiempo. Y esa vasija, hermanos, en la parte de abajo tiene un sello que dice dókimos. Este sello significa, hermanos, que el alfarero garantiza que esa vasija pasó por el fuego, hermanos, sin quebrarse. Que pasó por el fuego sin fracturarse, que había resistido lo necesario de tal manera que era una garantía de que esa vasija había sido probada y aprobada para su uso. No sé si me expliqué. La palabra prueba que usa Santiago es exactamente la misma. Lo que Dios está diciendo o lo que el Señor nos está enseñando, hermanos, entonces a través de Santiago, es que Dios quiere a través de la adversidad hacernos pasar por el fuego y Él espera que lo crucemos sin quebrarnos, sin fracturarnos, resistir totalmente para que al final nosotros seamos en sus manos un objeto preparado y listo. Dios no le pone el sello de aprobado, de aprobado o de probado a cualquier creyente. Como tampoco el alfarero se lo ponía a cualquier vasija. No sé si me explico. ¿Qué necesita la vida de un creyente para recibir ese sello también en su vida que compruebe que ha sido probado y aprobado? Pregunto. Hermanos, no quebrarse. ¿Qué significa no quebrarse? Resistir. ¿Qué significa resistir? Pasar por el fuego. ¿Qué significa pasar por el fuego? Tener fe. ¿Qué significa tener fe? Llegar hasta el final. Tienen razón, hermanos. ¿Sí me explico? El creyente que llega hasta el final es aquel creyente en el que Dios va a poner ese sello y va a decir, este creyente está probado. Ya pasó por el fuego, está aprobado, está listo. Está listo para producir, porque hace rato dice produce. ¿Produce qué? Vamos a la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué es paciencia? Si yo le digo a mi esposa que la espero a las 10 de la mañana porque la invité a un lugar y salimos a las 10 de la mañana y ella está lista hasta las 11, ¿significa que soy paciente? No, porque tardó 1 hora. ¿Quién no puede esperar 1 hora? ¿Sí me explico? ¿Quién no puede esperar 1 hora? Ahora, no estoy diciendo que esté bien. ¿Sí me explico? No significa que esté bien que no esté a 1 hora. O que tú me digas, hermano Germán, lo espero a las 10 y llego a las 12. Está mal que yo llegue a las 12. Significa que soy poco responsable, que no soy puntual, que no tomo las cosas en serio. Y tampoco estoy diciendo, hermana o hermano, que la próxima vez que tu esposo te diga, nos vemos a tal hora, el pastor dijo que ¿quién no podía esperar 1 hora?
No. Normalmente nosotros relacionamos la paciencia con eso. Eso no es paciencia. Eso simplemente es saber esperar. Paciencia, o por lo menos la paciencia en la Biblia, hermanos, significa algo mucho más grande. En el Nuevo Testamento, hermanos, la palabra paciencia, la palabra griega que se traduce paciencia, se usa para describir una cualidad de firmeza y resistencia, particularmente frente a pruebas y dificultades durante un largo tiempo. Va de nuevo. Se usa para describir una cualidad de firmeza y resistencia, particularmente frente a las pruebas y dificultades durante un tiempo muy largo. Pero escuchen, transmite la idea de permanecer fiel y paciente bajo presión, manteniendo la fe y la esperanza a pesar de los desafíos. Este término a menudo se asocia con la virtud cristiana de la perseverancia, lo que refleja una confianza en las promesas de Dios y un compromiso con su voluntad. Es decir, que cuando la adversidad se está prolongando durante meses o años, yo voy a seguir firme, voy a perseverar, voy a confiar en Dios, no voy a dudar de Él, voy a recordar que Él está conmigo y que lo que yo estoy viviendo está produciendo algo. Que mientras eso termina, yo necesito, como la mariposa, retomar las fuerzas y seguir luchando, porque mientras los fluidos, valga la redundancia, fluyen en el cuerpecito de la mariposa, fortaleciendo sus alas para que cuando salga pueda volar, Dios está haciendo lo mismo espiritualmente en la vida de cada uno de nosotros. El creyente que es paciente a través de la adversidad está fortaleciendo. Va a llegar un momento en que si pudiéramos verle espiritualmente, ¿verdad? Tiene unos músculos. Está fuerte, está resistente. Ha soportado lo necesario porque está comprometido con la voluntad de Dios. Escucha esto. El creyente que enfrenta la adversidad de una manera correcta tiene fe en Dios porque está comprometido con la voluntad de Dios. Señor, yo estoy comprometido contigo. Yo sé que tú estás comprometido conmigo, que no me has dejado, que no me has abandonado. Hermanos, Dios no nos abandonó en el momento que empezó la adversidad. No dejó de amarnos en el momento en el que empezó la adversidad. Al contrario, está allí fortaleciéndonos. Está produciendo cosas buenas, hermanos, en nosotros. De hecho, hermanos, la palabra significa permanecer debajo de, soportar un peso. Implica soportar el peso de los desafíos que provienen de la adversidad que Dios permite que el creyente pase. Es como esa persona que va al gym y que entre más fuerte está, más peso le colocan a las pesas, o más peso carga con las piernas, o más distancia puede recorrer porque su cuerpo ya está fortalecido. Eso es lo que Dios quiere. Hermanos, ¿quién no quisiera estar así? Si yo te preguntara el día de hoy, levanta tu mano, si tú quieres estar así, quiero pensar, no lo voy a hacer, que nadie se quedaría con las manos abajo, ¿o sí? No, todos querríamos, pero ese es el costo. Pero también, hermanos, ese es el beneficio para que cada uno de nosotros, hermanos, tengamos ese sello de que Dios diga, este creyente, esta mujer, este varón ha sido probado, está aprobado también. Porque dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que nuestra fe produce paciencia. Pero ¿qué dice el versículo 4? Lean conmigo la palabra de Dios de nuevo. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, que la paciencia va a llevarnos a ser perfectos. ¿Y qué dice? Cabales. La palabra perfectos, hermanos, teleios, es una palabra que se podría resumir en una frase muy sencilla, maduro. Pero a ver, vamos a extenderla. En el Nuevo Testamento, hermanos, es una palabra que se usa para describir algo que ha alcanzado su fin o propósito. Describe aquello que ha alcanzado su fin o su propósito. Lo que significa plenitud,
o madurez. A menudo se refiere a la madurez espiritual o a la perfección moral del creyente, lo que indica un estado de estar plenamente desarrollado en el carácter y la fe. Déjenme hablarles un poquito, hermanos, de cómo en la historia era vista esa palabra griega entre los griegos. En el mundo grecorromano, el concepto, hermanos, que se traduce como perfectos, se asociaba con el logro de un propósito o alcanzar un estado de madurez. Filósofos, hermanos, como Aristóteles, utilizaron el término para describir el objetivo final o un fin del proceso. Es decir, ha llegado, ha alcanzado el propósito para el cual Dios lo llamó, demostrar en él la imagen de Cristo. Hay muchos creyentes que dicen, no, es que la madurez espiritual no se alcanza en esta tierra porque estamos en la carne. Bueno, tal vez algunos no la alcanzaremos, pero no porque no se pueda, sino porque no queremos llegar a ella. Porque Dios quiere llevarnos a ser perfectos, alcanzar la meta final. ¿Sí van conmigo, hermanos? Dios quiere llevarnos allí. Y sabe que podemos lograrlo. Y que la mejor manera es pasando por el fuego de la adversidad, luchando, luchando, luchando. Pero también habla de ser cabales, dice perfectos y cabales. La palabra cabal pareciera un sinónimo de perfecto, pero voy a explicarlo. El término que se traduce como cabal, hermanos, se usa para describir algo que no solamente está entero o completo, sino que no le falta nada. Es decir, este creyente llegó al final, pero no le falta nada. Su fe no se vio disminuida. Su confianza en Dios no decreció, no le falta nada. Llegó a un punto en el cual su fe en Dios es tan plena, no ciega, sino tan plena, que nada perdió en el camino. Transmite la idea de integridad y perfección en su totalidad. En el Nuevo Testamento a menudo se usa para describir un estado de plenitud espiritual y moral. Pregunto, hermanos, es pregunta. ¿A dónde nos quiere llevar Dios a través de la adversidad? ¿Simplemente a salir del capullo y a estirar las alas? Es pregunta. ¿A dónde nos quiere llevar? Concepción, a salir victoriosos, pero ¿qué más? Hermana Carmen, a la perfección, Juan Carlos. ¿Qué implica eso? ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? A la santificación, a la madurez, al crecimiento, a la perfección. Para que entonces cuando estemos allí completos sin que nos falte nada, seamos usados como instrumentos de Él. Esa vasija que tenía la palabra dóquimos podría recibir como un recipiente cualquier líquido sin temor de que se empezara a trasminar. Y entonces este creyente estaba listo porque había pasado la prueba y Dios podía usarlo para a través de él hacerle ver a cualquier otra gente que el Señor tiene el poder para sostener a los suyos sin que pierdan nada en el camino. Hermanos, espero tener la capacidad de expresar con claridad la pregunta que les voy a plantear. ¿Job en su proceso de madurez perdió algo? Sí, ¿no? Lo material. ¿Pero qué ganó, Karina? Yo no conozco un creyente que no se inspire en Job. Es más, ni siquiera creyentes, personas no creyentes. ¿A poco no? ¿Le costó a Job en el camino dolor, hinchazón de su cuerpo, esfuerzo? Pero al final, ese hombre del cual Dios se sentía orgulloso, Y ya he planteado esta pregunta anteriormente, ¿por qué Satanás, hermanos, trató de esa manera a Job? No solamente porque Dios le dio permiso. ¿Por qué? Porque Dios se lo presumió.
¿De dónde vienes? Pues de hacer maldades por la tierra, por todos lados. Dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Varón justo, temeroso, perfecto en todos sus caminos. ¿No lo consideraste a él? Y le dice, pues préstamelo tantito. Y con mucho gusto lo considero. Hermanos, ¿no sería maravilloso? Y espero escuchar un amén, que Dios nos presumiera de la misma manera ante el enemigo. No los veo muy convencidos. Dejen tomar tantita agua yo también, hermanos. No sé si me estoy explicando. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Sí. Sería maravilloso que Dios nos presumiera cuando el enemigo, ¿no has considerado a mi sierva, a mi siervo? Y que el enemigo diga, pues no, pero préstamelo tantito. ¿En algún momento el Señor lo descuidó? ¿Lo dejó de amar cuando perdió? No. En realidad él iba ganando. Él iba ganando. En el proceso, él no lo podía ver de esa manera. Y cuando estamos frente a la adversidad, nunca vamos a sentir que estamos ganando. Siempre vamos a sentir que estamos perdiendo. Pero llegó al final Job. Guarden eso en su mente, en su cabecita. Porque el punto número 3 que vamos a hablar, vamos a regresar a Santiago, habla de la actitud frente a la adversidad. Hablemos de la adversidad. La adversidad llegará sin falta, versículos 1 y 2. La adversidad tiene un propósito, versículos 3 y 4. Ahora vamos a hablar de la actitud frente a la adversidad con los mismos versículos 3 y 4. La palabra de Dios, la voy a leer, dice así: hermanos míos amados, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero agrega algo: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, hay aquí por lo menos 3 ideas que podemos tomar. Primero que nada, la palabra de Dios nos dice, la fe produce algo. Y como ya dijimos hace rato, produce paciencia para que seamos perfectos y para que seamos cabales. Y dijimos también que son pruebas diseñadas por Dios específicamente, pero hoy quiero agregar otra idea: para sacar a relucir lo mejor de nosotros. Yo sé que hay excepciones. Recuérdame que a lo mejor me equivoco, pero a ti no te gustan las mariposas. ¿Sí o no? ¿No, verdad? Bueno, por eso quiero corregir que hay excepciones. Y está bien. Pero habitualmente, hermanos, una mariposa es un animal muy bonito. Tiene colores espectaculares, bellos. Pero seguramente hay a quien no le gusten. Pero lo que la palabra de Dios está diciendo en Santiago, cuando dice que produce, significa que lo que Dios quiere hacer es sacar lo mejor en nosotros de tal manera que la belleza espiritual sea apreciada por las demás personas. Por todas. ¿Sí me explicó? Eso es lo que Dios quiere. Y la segunda idea que podemos tomar aquí es que la adversidad no genera gozo, pero que Dios espera que nosotros tengamos gozo. Va de nuevo. La adversidad no genera gozo, pero la exhortación de Santiago es, pero tengan gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Ahora, ¿qué tipo de gozo dice la palabra de Dios, hermanos? ¿O de qué tamaño? Tal vez sea la pregunta más correcta. Sumo gozo. Y eso habla de actitud. Hermanos, el enemigo le pudo arrebatar todo a Job. Todo. O casi todo. Pero ¿qué fue lo único que no le pudo arrebatar? La actitud. Por eso él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito.
Y si bien es cierto, hubo momentos en el que él empezó a tratar de entender, que hace poco yo prediqué un sermón que dice, aunque no entiendas nada, no trates de entender. ¿Sí? Y habló con Dios y le expresó lo que sentía. Él siempre, detrás de esos cuestionamientos estaba esa confianza que él tenía, esa fe. Él simplemente quería tratar de entender. De tal manera que Dios espera, hermanos, que la adversidad, si bien nos quita algo o todo, haya algo que no nos quite. La fe. Y la fe, hermanos, nos va a hacer tener una actitud correcta. Y la actitud correcta no es simplemente un punto de vista positivo, sino confiar en Dios, en su poder, en su fidelidad. Vayan conmigo todos, por favor, al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 41. Insisto, no está diciendo que la adversidad es fuente de gozo. La exhortación es: ten sumo gozo. Porque cuando tenemos gozo en medio de la adversidad, no nos vamos a dejar encerrar por la tristeza. Va de nuevo. Hermanos, cuando el creyente tiene gozo en medio de la adversidad, no se va a encerrar de nuevo en la tristeza. No significa que el creyente no se entristece. Todos nos hemos entristecido en algún momento. Todos nos hemos cansado en algún momento. Pero quiero que vuelvas a la mariposa. ¿Te puedes imaginar a la mariposa después de tanto esfuerzo diciendo: mejor lo tejo de nuevo y me quedo aquí adentro? ¿No? Pero el creyente, cuando está sintiendo temor ante la adversidad, muchas veces es lo que termina haciendo. No sé qué piensen de esa idea, hermanos. Me gustaría escuchar un par de opiniones, aprovechando que hay tiempo. ¿Qué opinas de esa idea? Que el creyente muchas veces siente ese temor ante la adversidad y en lugar de seguir luchando, de mantener la actitud correcta, mejor empieza a tejer de nuevo y se encierra en el temor. ¿No crees que esto pasa? Sí. La mariposa fue creada por Dios con la fuerza suficiente como para poder abrir el capullo. Invariablemente. Cualquier adversidad o adversidades, hermano o hermana, que tú y yo enfrentemos, Dios nos ha dado la fuerza para poder resistirlas. Dios nos ha dado la fuerza. Por eso necesitamos tener siempre, ¿qué, hermanos? La actitud correcta. Vamos a Hechos capítulo 5, versículo 41 y leamos la palabra de Dios. Dice así, todos juntos: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. Vamos por favor a Romanos capítulo 8, versículos 35 al 37. Hermanos, ¿me estoy explicando con claridad? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿No? Bien. Libro de Romanos capítulo 8, versículos 35 al 37. Si me lo permiten, yo le voy a dar lectura. La palabra de Dios pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué actitud tenía Pablo frente a la adversidad, hermanos? La actitud correcta. ¿Estamos de acuerdo? Él tenía la actitud correcta. Y sabía que a pesar de lo amplio que fuera, incluso la muerte misma, me gusta lo que dice Pablo: Señor, lo que yo viva, lo que yo sienta, lo que yo pase, lo que yo pierda, no importa, incluso si es mi propia vida. Porque si aún yo perdiera la vida, dice Pablo, soy más que vencedor. Porque si yo perdiera la vida en medio de la adversidad, confiando en ti, tú me vas a recibir en el cielo con los brazos abiertos diciendo: este es mi hijo amado, entra en el gozo de tu Señor, porque resististe hasta el final.
Y esto va de la mano con lo que dice Santiago. Regresemos a Santiago, por favor, hermanos, capítulo 1, y veamos lo que dice el versículo 4. La palabra de Dios en este verso nos hace también una advertencia más. Dice, sí, ten la actitud correcta, ten gozo. Sí, la prueba te va a producir paciencia. Sí, Dios quiere llevarte a que seas perfecto, a que seas cabal. Sí, pero tú tienes también una responsabilidad. ¿Y sabes cuál es esa responsabilidad? Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 4. Mas tenga la paciencia, ¿qué dice? Ayúdame a entender eso. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué significa ese pasaje o esa parte? Tenga la paciencia su obra completa. ¿A qué te suena? Dice Santiago, mira, puedes tener todo esto, pero para tener todo esto, necesitas pasar por la prueba. Cuando dice, tenga la paciencia su obra completa, dice, oye, pero no te quedes en el camino. Llega hasta el final. ¿René? Tienes que pasar el proceso completo. Hasta el final. Pero es que yo sí resistí un poquito de tiempo. Pero sí aguanté los primeros meses. Pero sí soporté los primeros años. ¿Eso no cuenta? Dice la palabra, su obra completa. Porque si el horno, hermanos, imaginemos que esto es un horno, lo he ilustrado en alguna ocasión a 1000 grados centígrados, y para que la vasija quede bien cocida desde el inicio hasta el final, y lo paramos a la mitad, ¿quedará completo? No queda completo. Necesita cruzar todo el proceso para que al final esté bien cocida. Es exactamente lo mismo. Esa es la exhortación. La actitud correcta nos va a permitir llegar a la adversidad. Punto número 4. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a descansar tantito. De la banca, pónganse de pie. Estire un poquito los pies, las manos. Sé que no es fácil estar. Les agradezco el esfuerzo que hacen en estar varios minutos atendiendo la predicación. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Qué les parece si leemos Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8 todos juntos? Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por favor, tomen asiento. Si alguien tiene sed, allá atrás hay agua, puede pasar a tomar agua, puede llevarla a su lugar. No pasa nada, ¿verdad? Solo no deje basura allí en la banca y eso es suficiente. Si alguien se siente cansado y como que empieza a cabecear, póngase de pie, párese ahí atrás, no pasa nada, no hay ningún problema. Nada más son 5 y apenas es el cuarto, hermanos, entonces, no es cierto, ya me voy a ir más rápido. Punto número 4, hablemos de las armas de la adversidad. Santiago nos dice, oye, yo entiendo que pasar por la adversidad no es fácil y que aunque lo que la adversidad produce es bueno, aunque Dios te quiere llevar a lo mejor, sé que no es fácil, dice Santiago. Entonces yo te voy a recordar que hay 2 armas que tú necesitas para poder llegar hasta el final, para poder permitir que la obra sea completa. Y las 2 armas que el creyente necesita, hermanos, para poder llegar al final se llaman sabiduría y se llama fe. Ahora bien, no hablamos de la sabiduría para hacer buenos negocios.
Porque a veces decimos, hermano, la Biblia dice que si tienes falta de sabiduría, se la pidas a Dios. Señor, dame sabiduría para poder hacer esto, para poder hacer al otro. ¿Lo puedo hacer? Claro que sí, Dios me da sabiduría, no hay ningún problema. Pero en el contexto de este pasaje de la Biblia no habla de la sabiduría para la vida. Habla de la sabiduría para saber cómo enfrentar la adversidad. Señor, esto parece que me está superando. Yo confío en ti, Señor. Yo sé que tú eres fiel, pero me desgasto tanto en tratar de entender. Me estoy fatigando físicamente, emocionalmente, que ya no sé qué hacer, Señor. Dame sabiduría. Dame sabiduría para recordar, para entender, para comprender que tú estás produciendo algo. Hazme sabio. Yo quiero permitir que la obra sea completa. Yo quiero ser paciente, perfecto, cabal, Señor. No sé cómo hacerlo, mi mente está confundida, está revuelta, unos me dicen una cosa, otros me dicen otra, porque cuando estamos en la adversidad también los consejeros a veces no son muy buenos, ¿no? ¿A poco no? Es como cuando estás enfermo y te van a dar un consejo y te dicen, oye, ¿qué te dijo? Pues que me voy a morir. Porque su compadre se murió de eso, su comadre se murió de eso, su vecino se murió de eso, su familiar se murió de eso, entonces yo me voy a morir de eso también, ¿no? Y a veces así pasa también en la adversidad. O a veces son consejos malos. Oye, mira, pues sí, yo sé que eres cristiano, pero pues mira, vea que te hagan una limpia, vea esto, haz el otro, haz aquello. Yo te puedo ayudar unos trucos para que consigas dinero, para que regrese contigo, para que pase algo total. Pues luego le pides perdón a Dios. No, hay que pedirle sabiduría a Dios. Señor, dame sabiduría para poder salir, llegar hasta el final. Pero también dice Santiago, pero pida, ¿qué dice? Con fe. Y la fe es la confianza absoluta que tenemos en Dios, aquellos que creemos en Él. Aun cuando no entendamos las cosas. No se trata de entender, se trata de creer en Dios. No es la fe salvadora, es la fe que te sostiene como este piso. Yo estoy seguro, hermanos, que yo puedo brincar aquí y este piso, hermanos, me va a aguantar lo suficiente. Eso es la fe, pero pida con fe, dice, no dudando nada. En alguna ocasión Jesús llegó con un hombre y dijo, Señor, ayúdame. Y Jesús le dice, ¿crees que puedo ayudarte? Él le dice, Señor, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Pero si tú ves que hay en mí un poquito de duda, quítala, Señor, y dame fe. Cuando tú y yo oramos, hermano, si estamos conscientes de que hay un poco de duda, seamos honestos con Dios. Señor, yo creo en ti, yo confío en ti. Hace poquito el pastor predicó y me dijo que yo recordara que hay un fruto que produces algo. Señor, pero en este momento sinceramente estoy empezando a dudar. Pero yo quiero confiar en ti. Ayuda a mi incredulidad, quítala. Transfórmala en confianza porque yo sé que tú eres fiel. Dice la palabra, no seamos inconstantes, de doble ánimo. Hay una advertencia, Santiago dice, no seas como aquellos creyentes que dicen, no, pues sí, no, ya mejor no, ya para qué. Hoy estamos con un pie con Dios y otro en el mundo. Hoy sí creo en Dios, mañana no. Hoy sí y mañana no. No, dice Dios, no. Una persona de doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos y no va a lograr nada, no va a llegar a nada. Dios, hermanos, nunca nos va a mandar a la guerra sin tener los elementos necesarios para luchar. Es la fe y la sabiduría. Y para terminar, punto número 5. Hablemos de la adversidad. La adversidad llegará sin falta. La adversidad tiene un propósito. Hay que tener una actitud correcta y hay armas también. 5, y con eso termino. Ya estoy en la recta final, hermanos. La recompensa después de las adversidades. Regresemos a Santiago, por favor. Capítulo 1, versículo 12. La recompensa después de las adversidades. La palabra de Dios dice en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, haya llegado al final, la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, dice la Biblia, Job termina la prueba, vuelve a tener los mismos hijos que tenía. Yo me imagino que era dicen los estudiosos que probablemente cuando Job perdió todo tendría unos 70 años, entre 70 y 100 años de edad. No lo sé. Pero lo que sí sé es que cuando terminó la prueba, Dios lo bendijo tanto que tuvo de nuevo
7 hijos y 3 hijas, y dice la Biblia que sus hijas eran las más hermosas de la región. Y que él todavía vivió, mi mente en este momento no me alcanza para recordar, si dice 170 años aproximadamente, por allí, por el capítulo 42. Después de todo eso, ¿cómo crees tú que viviría la vida Job? ¿Triste o alegre? ¿Crees tú que viviría una vida plena o una vida de carga? Plena. Cuando Santiago dice, bienaventurado el varón que ha resistido, que ha soportado la tentación y que ha resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Lo que significa es que el creyente que sí cumple todo el proceso de enfrentar la adversidad hasta el final, como premio, como recompensa, va a vivir una vida de plenitud, de gozo, de satisfacción. ¿Cómo se sentía Pedro después de negar al Señor? Triste. Triste. Dios no quiere que nos sintamos tristes, quiere que nos sintamos gozosos. Pero si en medio de la adversidad renegamos de Dios, porque hay creyentes de años que han renegado de Dios en medio de la adversidad, hermanos, que lo han maldecido, de verdad. Que jamás te pase eso, a ti y a mí. Por eso tenemos que estar preparados. Porque lo que Dios quiere es que después de que pase la adversidad, que no sé cuánto tiempo será en tu caso o en el mío, vivamos una vida plena. Con la satisfacción de decir, Señor, llegué hasta el final. Sí puedo contar las pérdidas, pero estoy vivo, Señor, y puedo contar también las ganancias. Hoy te conozco más que antes. Y yo creo que Job vivió una vida plena. Porque Dios le había demostrado a través de la adversidad que nunca lo había dejado, que lo amaba. Qué diferente sería el libro de Job si él hubiera renegado de Dios, ¿cierto? Ya no sería nuestro héroe. Pero llegó hasta el final. Llegó hasta el final. Recibió la recompensa. Fue bienaventurado. Fue feliz. Fue bendecido por Dios. Prosperó espiritualmente. Porque la bienaventuranza significa eso. Prosperidad espiritual. ¿Y a dónde nos quiere llevar la adversidad, hermanos? ¿A la prosperidad espiritual o a la derrota? A la prosperidad. Eso significa bienaventuranza, hermanos. Crecimiento. No nada más gozo y felicidad. Sí, lo incluye, pero es el resultado de la adversidad. Que Dios las bendiga, hermanos.